ver la poca asistencia, el poco compromiso que tenemos los trabajadores para en el escenario que es y en el sitio que es, discutamos los temas de interés no solo para nosotros, sino para la familia y para la sociedad. Tal vez por eso la derecha de este país y de América Latina nos lleva ventaja, porque tal vez ellos sí, en los momentos decisivos, se unen y marchan en eso. Tal vez nosotros los trabajadores y la clase obrera preferimos el chisme, el corrillo, el mal hablar del compañero por la espalda, pero nunca tenemos el valor ni la dignidad ni el carácter de venirnos a mirar acá a la cara y decirnos lo que pensamos, cómo lo pensamos y por qué lo pensamos, o por qué lo pensamos igual, o por qué creemos que debe ser diferente. El tiempo de una nueva negociación, una convención que tal vez de las dos últimas negociaciones me atrevería a decir que va a ser la más delicada por la situación que se viene presentando en el contexto nacional e internacional en la estabilidad laboral de los trabajadores. Porque cada día vemos cómo los patronos nos atropellan, no nos respetan los derechos y fuera de eso, el único campo que nos queda, que es el campo jurídico, no hay la seguridad suficiente para la defensa de los derechos de los trabajadores. Este hermoso libro que lo construimos con el sudor de todos. Por eso, compañeros, les digo, hoy no es tan necesario lo económico. Claro que los trabajadores necesitamos que nos reivindiquen nuestros derechos y que ganemos más y pedir más. Y tenemos cómo hacerlo porque tenemos un patrono que nos puede dar más. Pero a la par hay que llevar plasmado la estabilidad, cómo vamos a enfrentar las nuevas tecnologías. Eso es lo que debemos de plasmar en este libro hacia el futuro. Sigamos defendiendo nuestros derechos unidos como hermanos, que construyamos bajo la diferencia, porque donde no hay diferencia no está bien. Cuando todo está bien es cuando menos está bien. Siempre tendrá que haber otras maneras de pensar, otras maneras de mirar, pero solo tenemos que llegar a la conclusión de que bajo la unidad de los trabajadores, bajo la unidad de nosotros, tendremos nuevas conquistas, tenemos nuevos logros para nosotros, para la familia y para la sociedad. Muchas gracias a la mesa directiva por esta invitación. A ustedes un saludo fraternal de la Central Unitaria de Trabajadores Regional Tolima y desde luego a nuestras mujeres el saludo especial y combativo, máxime que hoy estamos conmemorando el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Y quiero referirme a esto brevemente porque infortunadamente se está perdiendo la esencia de lo que debe ser el Día de la Mujer Trabajadora, donde a través del patriarcado, a través del neoliberalismo quieren dar otra connotación de consumismo, más de lo que realmente debe ser esta fecha, que es la reivindicación del trabajo que ellas realizan. Y porque aún continúan las brechas entre mujeres y hombres, continúa la desigualdad, sin que hasta el momento hayamos podido lograr que nuestras mujeres a nuestro lado estén en las mismas condiciones porque ya se lo han ganado y porque se lo merecen. Y eso es lo que significa el Día de la Mujer, la pelea, la reivindicación, recordar a aquellas mujeres que de una u otra manera han dado su vida para lograr lo que hasta el momento se ha logrado, pero como les digo, infortunadamente continúan muchas brechas y fuera de eso se sigue generando violencia de todo tipo, acoso laboral, acoso sexual y en todos aspectos sociales, económicos, domésticos, nuestras mujeres siguen siendo ultrajadas y por eso es que esta fecha se hace conmemoración para que miremos a ver cómo visibilizamos y más que todo propongamos y luchemos por aquellas conquistas y aquellas otras que de una u otra manera vienen y es necesario que unamos esfuerzos para que logremos eso.
por parte del convenio 190 con la OIT, pues todavía no se ha ratificado en Colombia, pero es un elemento muy importante para que efectivamente no solamente las mujeres, sino todos los hombres podamos lograr definitivamente que se acabe el acoso laboral, que es prácticamente un tema de todos los días con nosotros los trabajadores. Y las diferentes propuestas que se vienen haciendo alrededor de las reformas que vienen y vienen con perspectiva de género. Entonces se trata de eso, compañeros, con todo respeto, hombres, mujeres, trabajar mancomunadamente para que efectivamente puedan estar ellas a nuestro lado. El patriarcado no significa que sea únicamente y corresponde a los hombres. Infortunadamente hay mujeres que de una otra manera tienen que ver con el patriarcado. No se puede comparar una mujer que está a nuestro lado, luchadora, con conciencia de clase, con aquellas otras que les favorece ese modelo neoliberal que hasta el momento existe. Yo no puedo comparar a Paloma Valencia o a María Fernanda Cabal con aquellas luchadoras que han estado en las calles al lado de nosotros. Y eso hay que saberlo diferenciar, porque ellas son parte también del patriarcado, porque a ellas les conviene, porque sus hijas, sus mamás, etcétera, van a seguir de una u otra manera beneficiándose de todo esto. Y en cambio nuestras mujeres cada día son más azotadas. Por eso se trata del 8 de marzo. Miremos a ver de qué manera podemos unirnos y lograr avances en este aspecto. Acabamos de celebrar una Junta Nacional en Bogotá donde se definieron aspectos muy importantes. Dentro de ello, lo primero que hubo un panel donde estuvieron diferentes personas del ámbito político, Colombia Humana, Polo Democrático, Pacto Histórico, en donde todos estamos llegando a que verdaderamente debemos luchar por la unidad y llegar a un solo movimiento político para confrontar las próximas elecciones. En eso se quedó y en eso nosotros como parte de la CUT respaldamos ese gesto que están haciendo todos estos movimientos para ver si logramos de una u otra manera lograr en el 2026 que podamos continuar con lo que hasta el momento llevamos. Debemos entender, y es comprensible para algunos que no hemos entendido, que quieren que dentro de 4 años y en lo que llevamos ya se hubieran acabado todas esas desigualdades y todo lo que hasta el momento sigue en medio de 2 años y medio. Pero hay que ser claro, al presidente no lo han dejado gobernar un solo día. Y aquel proyecto que vaya a sacar no se lo van a permitir, porque a la derecha no le sirve absolutamente que salga algo que reivindique el derecho de los trabajadores, de las personas más empobrecidas del país. A ellos no les sirve. Quieren continuar en esa cuna de privilegios para que efectivamente seguir gozando de lo que durante mucho tiempo han gozado. Y a nosotros seguirnos exprimiendo como corresponde. La reforma laboral. Fíjese todo lo que pasó con la reforma laboral. Se hundió y sin embargo la volvimos otra vez y sin embargo la parte colectiva, la parte de huelga, la parte sindical en este momento pues fue un capítulo que nos robaron, nos quitaron precisamente por eso. Estamos ya llegando a algunos acuerdos y esperamos que ojalá en el Senado nos permita que efectivamente salga avante esta reforma laboral. Nosotros siempre que estuvimos en los años anteriores, antes de este gobierno, nosotros a qué salíamos, en contra de toda reforma, porque toda reforma que venía por parte de la derecha es para ver cómo nos quitaba derechos. Fíjense que con el gobierno Uribe, ustedes ya conocen cómo nos pasó con las horas extras, con los dominicales, etcétera, etcétera, nos los quitaron. Y cualquier reforma pensional siempre iba en el sentido de cómo se le alarga la edad de pensión, de cómo se le recorta lo que responde a la liquidación de pensiones, y esa era nuestra pelea cada día. Ahora se hizo una reforma pensional donde va a beneficiar más y se va a beneficiar a aquellas personas que a pesar de que han trabajado nunca han tenido la oportunidad de tener un mínimo. Toda esa pelea se está dando y sin embargo, a pesar de lo que únicamente tenemos la reforma pensional, en este momento existen 150 demandas y el presidente de la Corte Constitucional ya se pronunció, por eso es que la CUT lo está recusando, porque ya dio su visto al respecto de esta reforma pensional. Y la reforma de financiamiento, que de una u otra manera se buscaban que los diferentes entes territoriales tuvieran mayor capacidad económica, pues la hundieron. Y después de que se hundieron, entonces se dieron cuenta que habían hecho un daño, como la gobernadora del departamento, pidiéndole al presidente ayudas cuando ella a través del Partido Conservador y el Polo Democrático estaba haciendo gestiones para que hundieran esa ley de financiamiento. Ahora le está pidiendo cuando a través de esa ley de financiamiento se ha podido financiar muchas obras aquí en el departamento del Tolima. La pelea es dura
La pelea que se viene es muy grande. Si nosotros volvemos a las noches oscuras, a las noches de la derecha, a las noches de las persecuciones, a las noches del miedo, días y noches del miedo, pues infortunadamente tengan la plena seguridad de lo que están hablando ustedes en esta asamblea, de la unidad y lograr nuevas reivindicaciones y nuevas conquistas va a ser muy, muy difícil en comparación en lo que podemos hacer unidos con este gobierno y lo que podamos hacer de aquí en adelante. Se trata precisamente de eso, que unamos esfuerzos. Pero más allá de eso, también tenemos que movilizarnos. Movilizarnos no se trata únicamente de que caminemos, se trata de también que conversemos. Y más que todo, que nos ilustremos y que tenga una capacidad de debate. Porque resulta que la derecha, como se pueden dar cuenta en el Congreso, ellos no debaten. Ellos huyen al debate, boicotean, pero no van a debatir qué es, cómo es y por qué no. Simplemente buscan estrategias para no hablar y para no debatir. Ellos están acostumbrados a eso. Por eso en esos debates lo huyen y busca que no hayan quórum porque infortunadamente ellos tienen la mayoría. Y se trata precisamente de eso, que no solamente de la presidencia, se trata también que nos pensemos en las legislativas, porque en las legislativas también nosotros tenemos un poder de decisión. Y también tenemos que pensarnos en esas legislativas, porque no podemos ser nosotros de izquierda o de conciencia de clase en las calles, pero en las urnas no podemos ser otros. Tenemos que tener lo mismo para que efectivamente podamos llevar gente que nos defienda todo lo que nosotros hemos hecho. La movilización, la pelea en este momento, el escenario son las calles. Y nosotros a través de esas movilizaciones también le hemos ganado a ellos. Observen lo siguiente, ellos la última movilización que hicieron fue el 21 de abril de 2024, grandiosa. Pero afortunadamente, gracias a todos nosotros, a la unidad, el 1 de mayo que nosotros hicimos fue magnífico. Nunca había habido en el país un 1 de mayo como el del año pasado. Aquí en Ibagué, mientras nosotros estábamos llegando a la 25, de aquí de la 10ª no habían acabado de salir. Y demostramos que somos fuertes, que somos unidos y que estamos dispuestos a todo, menos a que vuelvan esas noches oscuras a todos los trabajadores. Compañeros, muchas gracias a ustedes por haberme escuchado y los invito para seguir unidos y este trabajo que están haciendo. Nosotros en el sector financiero y sobre todo la UNED, es importante estos espacios. Lo que decía Uriel, y es triste verlo a veces, de los compañeros más jóvenes, le tienen mucha pereza a la labor sindical, ¿sí? Tal vez nos dejamos llevar por estigmas, pero tener una conciencia de que somos trabajadores a pesar de que tenemos de pronto unas convenciones que nos diferencian con otros trabajadores, olvidar que somos trabajadores es el peor error que tenemos nosotros, y eso es lo que vamos a tratar de hacer. Yo en mi labor he tratado de que esas personas jóvenes entiendan y vean con unos ojos diferentes que es la labor sindical. No es aquel que no quiere hacer, no es aquel que no va a trabajar, sino es aquel que quiere hacer un papel más importante, con mucho ejemplo, para que la labor sindical se convierta en eso, en que cada cosa se pueda mejorar, que cada derecho que tenemos no hay que tener miedo para pelearlo, para defenderlo, y cada vez que una convención se lucha, se pueda salir y aplaudir que tenemos derechos que se siguen defendiendo. La transformación de la lucha sindical pues nos lleva ahorita a muchos espacios digitales, el teletrabajo nos afecta demasiado, el cierre de oficinas, por ejemplo, Banco BBVA, el mismo Bancolombia, Itaú, cada vez los trabajadores del sector financiero son menos y eso es algo que se va a seguir extendiendo, entonces tenemos que irnos reconfigurando. Espacios como este, de los que podemos asistir y queremos asistir, es importante para volver a tener conciencia y volver a crear como ideales. Y la invitación, como lo hice en el Congreso de la UNED del año pasado, este año, es eduquémonos, pero entonces en los espacios que podamos, la mejor educación la que podemos dar con los que están al lado de nosotros. Familias, hijos, primos, esa es la movilización social. Porque es imposible que conglomerados económicos se puedan unir, pero nosotros como sindicato no lo podamos hacer. Entonces, la unión de nosotros como trabajadores empieza desde lo que nosotros podamos compartir con los que tenemos al lado. A veces pararse y hablar en público es difícil, hacer un meeting en una oficina es difícil, o de pronto escribir un artículo que alguien lo lea es complicado,
pero yo creo que sentarnos a hablar con un amigo, un hermano, un primo, es más fácil y ahí vamos creando esa conciencia. Si podemos dejarle esa imagen a alguien más, se va a seguir proyectando, porque la lucha no va a terminar. En esta transición de este gobierno, que lo único que han hecho es resaltar las cosas malas como si antes no hubieran estado, se evidencia el manejo de los medios. Y eso es lo que nosotros como organizaciones sindicales, movimientos sociales, no hemos podido explotar de la mejor manera. Y ahí es donde nos llevan ventaja. Ahora, lo que se viene más adelante y lo que me preocupa a mí como trabajador y como sindicalista es el gobierno que viene. Porque si nosotros no nos organizamos un poquito y creamos algo que nos pueda proteger legislativamente, el siguiente gobierno nos va a llevar por delante. Porque sencillamente nos han vendido la idea de que es culpa de la izquierda los problemas que tenemos. Entonces la invitación es a que creemos la conciencia con los que están al lado de nosotros. Ahí vamos perdiendo el miedo de hablar, vamos perdiendo el miedo de decir de corazón que somos trabajadores, que somos sindicalistas y que creemos más en una labor social que en una labor de un capitalismo salvaje. Esa es la invitación y poderlo hacer de la mejor manera. Muchas gracias. Yo voy a hacer como hacen los curas. Ustedes no se han dado cuenta que el cura cuando empieza la iglesia regaña por la gente que no va a la iglesia, pero termina regañando a los que sí van a la iglesia. Ustedes son los que sí vinieron. Yo quiero hacer un ejercicio de verdad, o sea, que los invite a ustedes a pensar la siguiente situación, y es que se imaginen que no tuviéramos el trabajo que hoy en día tenemos. Hagan ese ejercicio, y hay que hacerlo todos los días. ¿Qué pasaría si no tuviéramos el trabajo que hoy en día tenemos? Las cosas que hemos logrado a través de nuestro trabajo, el bienestar de nuestra familia, surge a partir del trabajo que tenemos. Y en ese sentido, la invitación que yo estoy tratando de hacerle a todos los trabajadores con los que me reúno es que empecemos a entender la importancia del trabajo que tenemos. Y pues digamos que lastimosamente Julio se tuvo que ir pues porque tenía otro compromiso que atender, pero fueron personas como Julio y como otras personas que hasta ya desaparecieron de la faz de esta tierra, las que construyeron los beneficios de los que hoy en día nosotros hacemos uso. O sea, si ustedes se dan una pasada por esa convención colectiva, se van a dar cuenta, y pues fue un ejercicio que yo hice en la Asamblea Nacional que ocurrió en Armenia, en el que esa asamblea esa convención es una construcción histórica. Las primas de las que hoy hacemos gala cada vez que nos las pagan, ahora en junio y en diciembre, fue una conquista de 1981. De 1981. Muchos de los que hoy en día están acá, para esa época, ni siquiera habían entrado al banco. Yo entré el 10 de diciembre del 2002. Y para la época en la que yo entré al banco, unos compañeros 21 años atrás ya habían conquistado ese beneficio para mí. Y hoy en día yo me siento orgulloso de eso, pero orgulloso. Y después empezaron a construir otro tanto de cosas. Y entonces está la prima de vacaciones, y está los días de vacaciones, y está el servicio médico. Claro que se transformó el servicio médico,
Se transformó el servicio médico en la última negociación, en la negociación del 2022. ¿Sí? Y entonces hay personas a las cuales respetamos dentro de la organización, pero no compartimos las formas en las que están haciendo, pues, como campaña sindical. Porque desprecian la construcción de una convención que lleva 60 años, pero que definitivamente nunca podrían lograr lo que la unión de estos trabajadores han logrado en 60 años. Que los beneficios conseguidos por los trabajadores, pues, son importantes y que además, pues, tenemos como la capacidad de luchar, pues, de manera unida para poder conseguir más. Uriel hablaba en el discurso de instalación de los desafíos que tenemos los trabajadores del Banco de la República, que son muy complejos. Y tengo que hablar de esto y les pido el favor que no me malinterpreten en mis palabras, porque el objetivo no es generar miedo, no, el objetivo es que entendamos cuál es la realidad a la que nos estamos enfrentando. El Banco de la República, en el informe de su política monetaria del año, en el último informe del año 2024, hablaba de que el mercado colombiano es un mercado que tiende a la no utilización de efectivo. Lo único que no aclaró en ese informe era cuál es el horizonte en el que el efectivo va a desaparecer en Colombia. Pero no hay que irse muy lejos. O sea, cuando uno empieza a mirar cómo está funcionando, por ejemplo, Brasil, es muy poco el efectivo que está circulando en un país muy cercano, Brasil. En caso tal de que desapareciera el efectivo en nuestro país, los trabajadores del Banco de la República, el 70% de los trabajadores del Banco de la República veríamos muy afectado nuestra estabilidad laboral. ¿Por qué el 70%? Pues porque el 70% de los trabajadores del Banco de la República está resumido en estas dependencias. Protección y seguridad, las tesorerías, el técnico industrial, la imprenta de billetes y la fábrica de moneda. O sea, ¿qué pasa si el efectivo desaparece? Entonces, se viene una próxima negociación. Esa negociación, tal como lo mencionaba Uriel, tiene que tener un elemento económico bien importante. El Banco de la República puede pagar más a sus trabajadores. Además, nosotros hemos hecho el ejercicio económico de entender por qué nosotros los trabajadores vemos que nuestro salario ha perdido tanta capacidad de compra. Quienes son muy antiguos, aquí en esta asamblea, pues hablando de su antigüedad en su puesto de trabajo, pueden hacer el ejercicio de qué tanto me servía el auxilio educacional para pagar la educación de mis hijos. Y hace 30 años, uno pagaba más o menos el 85% de lo que valía el estudio de sus hijos con el auxilio educacional del banco. Hoy en día, llegamos como al 20%. Y todos los trabajadores del banco tenemos como embargadas nuestras primas para poder pagar la educación de nuestros hijos. Y el trabajador del banco
sueña con el momento en que el hijo termine su carrera universitaria como para dejar de sentirse ahogado. Pero ¿qué pasó? O sea, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué nuestro salario o el auxilio educacional que está pactado en la convención colectiva dejó de ser el elemento importante? Pues porque la inflación durante muchas vigencias creció a tasas del 10, del 12, del 8, del 9, mientras que la indexación del auxilio educacional en la convención colectiva solamente crecía a meta de inflación, es decir, el 3. Entonces, claro que sí, los trabajadores del Banco de la República necesitamos tener un mayor reconocimiento económico. Y además de que haya un mayor reconocimiento económico, que todas las poblaciones etarias dentro del banco se sientan representadas por la convención colectiva. En este momento, los jóvenes y solteros dicen que la convención colectiva no les sirve para nada. Yo les digo que no, porque de verdad que yo les deseo que se vuelvan antiguos dentro del banco. Pero hay que hacer algo para que se sientan representados. Pues porque el que es joven no se enferma. El que es joven hoy día no quiere hijos. Y tampoco piensa en comprar vivienda. Entonces, tal vez las tres cosas más importantes en términos de auxilios no les sirven. Pero mire que el banco, la administración del banco, a quienes están excluidos de la convención, les da un bono de casi 10 millones de pesos a los que son solteros y no tienen hijos. ¿Y por qué a nosotros no? O sea, ¿por qué a los trabajadores convencionados no les hace ese reconocimiento? Y entonces ahí es donde aparece este sindicato. Este sindicato lo que quiere es lograr que desde el punto de vista económico los trabajadores estén adecuadamente pagados. Y también aparece un elemento muy importante, porque es que cada vez que yo me reúno con todos los trabajadores están diciendo: quiero que me arreglen el salario, quiero que me arreglen el salario, quiero que me arreglen el salario y quiero que me arreglen el salario. Y yo tengo que hablarles con la verdad. Y pareciera que a veces esa verdad es un poco dolorosa. Yo, como presidente del sindicato y la junta directiva de este sindicato, no puede solucionar los casos puntuales de modificación de salario. Eso no se puede hacer. Nosotros lo que hacemos es pedir que se verifiquen las funciones de un cargo y verificar si el nivel de lo que usted está haciendo es adecuado con el salario que está recibiendo. Pero no puedo modificarle el salario, porque este sindicato lo que puede hacer es modificar salarios vía convención colectiva, que es lo que se viene. Y entonces ahí yo quiero hacerles un llamado a todos ustedes, compañeros. Este sindicato desde hace 8 meses habilitó una herramienta en la página de internet para que cada uno de ustedes pueda decirle a la junta directiva: mire, en la negociación colectiva deberíamos poner A, B, C, D, E, F. Hace 8 meses la herramienta está disponible para que los trabajadores del banco hagan ese ejercicio. ¿Cuántas personas creen ustedes que han escrito en esa herramienta? Van 30, segura. Pero es que somos 2.800 trabajadores y solamente 30 personas se han tomado el trabajo de decir: mire, en la convención colectiva debería aparecer este punto. Por ejemplo,
es que queremos guardería para la mascota. Y puede parecer algo tonto, pero para de pronto un grupo grande de trabajadores, eso es importante. Y es importante saber qué es lo que le duele a los trabajadores. Y yo los invito a que hagan ese ejercicio. Porque después aparecen los comentarios, es que no nos tuvieron en cuenta. Pues por primera vez, todos los trabajadores tenemos la oportunidad de plasmar, por lo menos en la recopilación de información para definir los puntos de negociación, qué es lo que nos duele. Ojalá que no todo sea económico, porque a esta generación, la que está trabajando actualmente dentro del banco, le tocó vivir una situación muy compleja. La complejidad pasa por la adopción de nuevas tecnologías e inteligencia artificial de este banco. Yo creo que yo soy el mejor ejemplo de lo que está pasando. Yo soy profesional especializado en la fábrica de moneda, tengo en teoría funciones relacionadas con el control de costos, presupuesto y finanzas. Y el 65% de mis funciones ahora las hace una máquina. Las hace un robot. Yo me demoraba más o menos 8 días generando el informe de costos de la fábrica de moneda. Ahora en 5 minutos está listo. El cierre contable ocurre y en 5 minutos una máquina procesa la información como yo lo hacía en 8 días. Entonces, una máquina se quedó con mis funciones. Y tal vez los trabajos de muchos de nosotros están viéndose amenazados por la incorporación de esas nuevas tecnologías. En Europa están hablando de inteligencia artificial desde 1996. Y los trabajadores de los sindicatos europeos, la gran mayoría, han empezado a incorporar dentro de sus acuerdos, para nosotros convenciones colectivas, elementos que les permitan permanecer en su puesto de trabajo. Por ejemplo, tal vez en la convención colectiva que vamos a negociar en noviembre del 2026, debe aparecer un articulado que diga que ninguna inteligencia artificial podrá supervisar el trabajo humano. Porque a los humanos deberían supervisar los humanos. Y además, miren las complejidades en las que estamos para poder negociar la próxima convención. Uno de los criterios que ha sugerido la Organización Internacional del Trabajo acerca de lo que les estoy hablando es que se debe garantizar la transparencia de las inteligencias artificiales. Es decir, ¿cómo verificar que la inteligencia artificial no tiene ningún tipo de sesgo de carácter político, racial, financiero, político? Creo que repetí. Pero, ¿quién de nosotros, aquí al interior de este sindicato, tendría la capacidad de hacer la verificación de que la inteligencia artificial no tiene ningún tipo de sesgo? Y ahí es donde están las dificultades. Porque ¿quién va a hacer el uso de la inteligencia artificial? Los dueños del capital, los dueños del banco, la administración del banco. Y desde el punto de vista de la utilización mecánica, digamos que no hay mucho problema. Ponen una máquina que haga análisis de costos. Eso no tiene ningún carácter subjetivo. 1 más 1 es 2 y se acabó. Para la máquina va a ser muy fácil. Pero supongan que utilizan máquinas para hacer contratación de personal. Y que el criterio sea productividad. Hoy le hemos ya celebrado 3 veces, a partir de nuestros aplausos, la presencia de mujeres
en el trabajo, en nuestro sindicato y pues en nuestra vida. Creo que yo llegué tarde porque hoy cociné en la casa para celebrar lo que las mujeres que están en mi vida. Pero si el criterio fuera productividad, no contratan mujeres. Porque la inteligencia artificial va a encontrar que las mujeres se ausentan más del trabajo que los hombres. Mera estadística. Porque tienen un periodo de gestación en el que tal vez no pueden trabajar y pues muchas de ellas sufren de dolores menstruales cada mes que les hace difícil ser productivas en el trabajo. Y a eso es a lo que hoy en día los trabajadores del Banco de la República y los trabajadores de los bancos y los trabajadores de todos los sectores se están enfrentando. Porque las cosas en términos de la herramienta cambiaron. Una herramienta puede ser buena o puede ser mala. Un martillo sirve para hacer una iglesia o un martillo sirve para romperle la cabeza a Julián. Y solamente para unirlo con lo que les dije al principio, es con el bienestar de nuestras familias. Y eso es lo que nos estamos jugando todos los días en el puesto de trabajo. El bienestar de nuestras familias. Compañeros, gracias por haber venido. Llévenle saludes a los que no vinieron, porque a ellos también los necesitamos acá. Se viene un proceso complejísimo de negociación colectiva. Ayúdennos a construir el pliego, porque el mundo del trabajo cambió. No va a ser lo mismo que nosotros hemos vivido. Y a partir de eso, tenemos que ser capaces de incorporarnos a esa nueva realidad. Asociación Nacional de Empleados del Banco de la República. Presente, presente, presente. Compañeros, un abrazo para todos.